Hola, bienvenidos al videocast de ICOM en español. Y este mes, que es abril, vamos a estudiar otra vez la cultura de España. ¿Qué pasa en abril? Ya viene el buen tiempo y los españoles salen mucho a la calle y bueno, pues se visten con trajes típicos y disfrutan del buen tiempo. ¿Qué es lo que hacen los españoles en abril? Vamos a verlo. Y también vamos a aprender un poquito sobre el carácter de los españoles. ¿Qué les gusta? ¿De qué son orgullosos? ¿Tenéis alguna idea? Vamos a pensar, vamos a ver. Bueno, para hablar un poco del tópico mensual, ¿qué se hace en España en el mes de abril? Pues hay una feria famosísima que se llama la Feria de Abril. ¿Y sabéis dónde se celebra? Pues sí, en la cuna del flamenco, en Andalucía. Y más detalladamente, por decirlo así, en Sevilla. La Feria de Sevilla es la Feria de Abril y tiene unas cuantas cosas características. Por ejemplo, la iluminación. Todos los años utilizan iluminaciones muy artísticas y muy bonitas. Por ejemplo, en esta podemos ver el famoso abanico de flamenco iluminando la calle de la Feria de Abril. Por ejemplo, también se hacen paseos en caballo. Son muy famosos los caballos sevillanos de Andalucía, entonces ellos hacen gala de sus caballos y los adornan muy bien, muy bonitos y bueno, con sus trajes típicos pasean en caballo por la calle con muy buen tiempo y mucha alegría, como se puede ver. Y bueno, también, pues típico el flamenco, todos bailan y bailan en la calle y entran en las famosas casetas en las que celebran y beben y hacen fiesta. Muy divertido, ¿verdad? ¿Sabéis bailar flamenco? Y sevillanas, el baile típico de Sevilla. Todos bailan en la calle. Y bueno, para esta fiesta la gente normalmente compra muchísimos trajes de flamenco, trajes de sevillana que llamamos. ¿Dónde los compran? Pues hay muchísimas tiendas e incluso hay una famosa pasarela durante la Feria de Abril. Hay diseñadores muy famosos también que diseñan trajes de flamenco. Y aquí se ven a las modelos que van paseando en la pasarela para enseñar los maravillosos vestidos y diseños que hacen algunos de los diseñadores más famosos de Sevilla. Bueno, ¿qué? ¿Tenéis traje de flamenco? ¿Queréis bailar un poquito? Pues ya sabéis, tenéis que ir a Sevilla. En este mes de abril también, para seguir con el tópico cultural, vamos a hablar un poquito del carácter de los españoles. ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que les hace tener orgullo español? A ver, por ejemplo, ¿qué idea tenéis? ¿Cómo son los españoles? Pues los españoles son muy abiertos, ¿sí? Ellos son muy abiertos, siempre quieren hablar con la gente y bueno, también son muy generosos. Cuando alguien viene a casa, siempre se puede sentir, como se suele decir, uno más de la familia. Siempre se acoge muy bien a los viajeros que vienen a España y se hace sentir muy a gusto. Y por supuesto son muy alegres, les gusta muchísimo la fiesta. Eso es. ¿Qué les gusta a los españoles? Pues se suele decir, a los españoles les gusta mucho la fiesta. Les gusta bailar en la calle cuando hace buen tiempo, ir a los bares, tomar tapas, ¿sí? Beber vino, les encanta el vino. El vino y también la comida española. Disfrutan mucho, siempre con amigos, con familia. Son les gusta estar muchísimo con la gente. Y también, pues, ¿qué les gusta muchísimo a los españoles? ¿Quién no sabe el fútbol? El fútbol. Y ahora que hemos ganado la Copa del Mundo, más todavía. Somos muy fan del fútbol. Y bueno, los hombres, por supuesto, son muy fan de las mujeres guapas, españolas. Como por ejemplo, la más famosa de España. ¿Quién es? Pues Penélope Cruz, que ya tiene un Oscar en su poder. Guapa, ¿verdad? Sí, es muy guapa. Y nada, los españoles son también muy orgullosos. ¿De qué tienen orgullo los españoles? Pues de la cultura única que tienen, como es, por ejemplo, el flamenco, ¿sí? El flamenco que es único en todo el mundo y también las corridas de toros, los toros, ¿sí? Que aunque se celebran en algunos lugares también de América y México, pues en España pues se celebran las corridas más importantes del mundo. Y bueno, pues los españoles siempre esperan a los turistas y a la gente que quiere venir a conocer nuestro país, así que ya sabéis, tenéis que
hacer un esfuerzo, estudiar un poquito y vamos a España a pasarlo bien. Bueno, ya hemos terminado un poco el repaso cultural de abril, pero bueno, tengo que deciros que yo sé que estáis estudiando muchísimo, y que os estáis esforzando muchísimo para aprender español. Entonces, hay que tomar un pequeño descanso y airearse, ¿sí? Como los españoles, bailar, salir un poquito, e incluso, quién sabe, viajar a España en el mes de abril, que ya va haciendo buen tiempo y es una época bastante recomendable para viajar. Pequeño esfuerzo y un pequeño descanso y a seguir con el español. ¡Ole!